bonitaradio.net, facebook.com/bonitaradio y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, aquí en Bonita Radio, por internet, y en este programa en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Listo para el segundo café. Listo para el segundo café, está bueno. Nosotros tal vez necesitemos el café de por la tarde, casi anocheciendo. El programa de hoy lo queremos dedicar como parte de una serie dedicada a la democracia, al tema de los derechos civiles, la libertad de expresión y la represión en Puerto Rico. Y contamos con la presencia de una persona de una larga trayectoria en la lucha y la defensa de las libertades civiles, el fundador y actual presidente de la American Civil Liberties Union, o la ACLU, en el capítulo de Puerto Rico, William Ramírez. Bienvenido, William. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarnos. William, ¿cómo empezar? Este tema obviamente es un tema largo y tendido para discutir, pero tal vez nos gustaría comenzar hablando sobre la conciencia política y el conocimiento que se tiene en Puerto Rico sobre los derechos humanos y los derechos civiles. Es decir, ¿cuánto de la reflexión y la práctica democrática, la reflexión y la práctica de libertades ciudadanas está presente en la cotidianidad puertorriqueña cuando lo comparamos con otros lugares en Estados Unidos y en otras partes del mundo? ¿Cuánto está ese conocimiento, esa conciencia de los derechos civiles por ahí? Bueno, esa pregunta un poquito difícil de contestar porque hay varias maneras de verlo. Yo viajo mucho a través de todo Estados Unidos y yo he encontrado que el puertorriqueño o los puertorriqueños y las personas que viven en Puerto Rico, que no necesariamente son puertorriqueños, tienden a leer más y saber más de lo que está pasando en el mundo que en muchísimos lugares de Estados Unidos. Es algo que es bien sorprendente porque siempre pensamos que estamos atrás. Y sin embargo, yo llego a un estado, hablo con un amigo y le digo, oye, esto que está pasando aquí en Colorado o en Florida o donde sea, sobre este asunto, ¿qué es lo que hay con eso? ¿De qué tú me hablas? Entonces nosotros lo sabemos, lo estamos siguiendo porque es algo que podría impactarnos aquí y ellos allá no lo saben. Y en ese sentido, nosotros estamos bien conscientes de lo que está pasando en muchos lugares y tenemos opiniones de esas violaciones en esos lugares. Sin embargo, no tenemos quizás la conciencia de reconocer que esas cosas ocurren aquí también. Y eso también lo he verificado. Aquí, por ejemplo, en la cuestión del racismo. Se habla mucho de racismo en Estados Unidos, pero aquí se niega que existe. Y siempre pues encuentra que la gente pues te dicen, bueno, es que no podemos ser racistas porque todos tenemos algo de negro, el que no tiene dinga tiene mandinga, y por lo tanto no podemos ser racistas, yo soy tan negro como tú. Mi respuesta ha sido siempre, bueno, lo que pasa es que hay algunas personas en Puerto Rico que tienen más dinga y mandinga que otros, y esas personas no entran a ciertas urbanizaciones, ¿no? Y nosotros entonces reconocemos que esas cosas ocurren en esos lugares, pero no aquí. Otra cosa que en un caso que yo llevé con mi esposa, que es abogada de Derecho Civil también de muchos años y profesora en la Facultad de Derecho, la Escuela de Derecho de la UPR, llevamos un caso en el 89 al 90 de una comunidad que se oponía a un albergue para personas con SIDA.
Lo interesante de ese caso no es tanto el discrimen como tal, pues eso estaba ocurriendo globalmente, sino la reacción de esa comunidad hacia ese albergue, una conducta que se asemejaba mucho a la conducta del Ku Klux Klan en Estados Unidos contra los negros. Y fue una conducta muy extrema y llevamos un caso al Tribunal Federal bajo el Fair Housing Act, que es una ley de derechos civiles que enmienda la ley, una ley que enmienda la ley de derechos civiles en el aspecto de la vivienda, y también bajo el Ku Klux Klan Act. Ese caso se ganó y ese caso hoy en día, 20 y pico de años más tarde, todavía sigue siendo el caso más importante en ese aspecto del derecho en Estados Unidos y Puerto Rico. Wow, de verdad que es fascinante ver cómo en este caso un poco se vira la tortilla. Uno viene desde sí, a veces pensando que aquí se conoce menos de lo que pasa afuera, sin embargo no nos vemos no nos vemos en ese espejo, digamos, y no reconocemos que por acá reproducimos todos esos racismos y prejuicios. Miguel. Sí, una primera pregunta que se me ocurre es en relación, digamos, a las fiscalizaciones que ustedes realizan del gobierno y en momentos o instancias donde actúa pues desde la violencia de Estado, la represión y demás, pero también existe vigilancia de parte de ustedes del sector privado, o sea, de donde pueden también venir violaciones a derechos y demás. Te pregunto, ¿existen instancias o observas una tendencia donde el gobierno y sectores privados se alían, forman, digamos, compañías de persecución o se unen en una misma agenda de violación de derechos? O sea, ¿se te ocurren instancias colusivas donde se da complicidad entre el Estado y sectores privados poderosos? Bueno, sí. Podemos ver cómo algunas de las compañías en la red cibernética, en cooperación con el gobierno, han permitido el espionaje de la ciudadanía, dando acceso a información personal de personas que de ninguna manera están incurriendo en delito alguno, ni alguna conducta que se pueda entender atenta contra la seguridad nacional, y sin embargo son carpeteados con la ayuda de estas compañías privadas que miran para el otro lado y simplemente entregan la información de sus clientes. También tenemos, y esto es algo que actualmente estamos trabajando en los Estados Unidos, y digo los Estados Unidos, no Estados Unidos, porque es en varios estados donde hay cárceles privadas que con dinero del contribuyente viola a diario los derechos de los reos que son enviados allí para almacenar. Puerto Rico participa en eso y envía prisioneros de Puerto Rico a cárceles en Oklahoma que son pertenecientes a una corporación con una conducta nefasta de violación de derechos humanos. Nosotros, los puertorriqueños, pagamos para eso, para que el gobierno envíe a estas personas allá y se les violen los derechos. Muchas veces usamos las metáforas de la isla del vaivén, del revolving door, en términos de las migraciones, pero no miramos precisamente esos movimientos de expulsión, donde también hay unas migraciones obligadas, donde precisamente esos confinados y confinadas se envían a otras cárceles, en este caso privadas de los Estados Unidos, y son violados sus derechos por arriba y para abajo. Entonces, hay todo un movimiento de diásporas boricuas dentro de la institución del Criminal Justice System o Industrial Complex o de diferentes formas que es muy revelador y terrorífico por otro lado. Y en esa misma línea, un poco pensando en ese monopolio supuesto de la violencia de forma supuestamente legítima que tiene el Estado, cómo el Estado también, aquí, en el caso de Puerto Rico y agencias federales no han revelado y a veces se cree que han participado en la persecución política, ¿no? De diferentes grupos, sobre todo grupos independentistas, grupos socialistas, entre otros.
Y hay casos muy claros, los más famosos obviamente siendo el de Carlos Muñiz Varela, el de Filiberto Ojeda, el de Chagui Mari Pesqueras, entre otros. ¿Cómo surge, cuál es el rol de la ACLU, digamos, en los procesos de vigilancia del Estado? ¿Y cómo es que surge ese trabajo de la ACLU frente a todas estas dinámicas? Bueno, la ACLU, para empezar, es una organización que se estableció más o menos en 1917. Ya vamos por casi 100 años. Y se estableció como el brazo legal del Partido Comunista de Nueva York. Por eso es que cuando escuchan por ahí, pues, es una organización comunista. Bueno, tiene en su raíz, es un origen del brazo legal de ese partido en Nueva York, cuando los sindicalistas fueron recogidos y enviados a la cárcel por oponerse a la Primera Guerra Mundial. Y se formó entonces en ese momento lo que se llamaba The American Civil Liberties League. Entonces, en 1920 se incorpora como The American Civil Liberties Union, una organización independiente, no partidista, no tenía nada que ver con ningún partido, sino que defendía los derechos, los principios democráticos esbozados en la Constitución de Estados Unidos. Y comenzó así como un Civil Liberties Organization que garantizaba que las garantías de la Carta de Derechos se respetara para todo el mundo, sea comunista, sea republicano, sea lo que sea. Pero sí se dio esa raíz en el movimiento sindicalista de Nueva York. De ahí entonces entra a una época en que se estaba incurriendo en espionaje del movimiento de derechos civiles en los años 40, 50, 60, y entró en unos aspectos de salvaguardar los derechos civiles. Y hay una distinción porque las libertades civiles que son garantizadas en la Carta de Derechos son derechos constitucionales, pero hay leyes de derechos civiles que te dan unos derechos que no están en la Carta, y esos son leyes, y ya eso es un trabajo de derecho civil, y es buscar que se respeten esas leyes que te otorgan esos derechos. Un ejemplo sería, por ejemplo, una ley, título 7, que busca que se respete el derecho de la mujer en el empleo, mientras en la Constitución no se reconoce el derecho de la mujer como igual al hombre, ¿no? Hace unos años atrás, creo que en los años 70, se dio un movimiento para enmendar la Constitución de Estados Unidos con lo que se llama the Equal Rights Amendment. Y era para enmendarla, para que se reconozca en la Carta de Derechos lo que ya se reconoce en la Carta de Derechos de Puerto Rico, y es la equiparación de los sexos, que son los sexos iguales y que no se puede discriminar a base de género. Eso existe en la Constitución de Puerto Rico, no existe en la Constitución de Estados Unidos, pero sí en leyes. Ahora, eso no quiere decir que Puerto Rico se respeta más. Está ahí, pero no necesariamente se está respetando. Miguel. Sí, estaba un poco pregunta de seguimiento a este escenario de colusión, conspiración entre sectores públicos y el Estado para violar derechos. Te pregunto, un poco la labor de ustedes estaría tomando en cuenta o parte de la premisa de que existe suficiente confianza en la rama judicial o en los mecanismos, digamos, de independencia judicial que permitirían que estos casos puedan ser llevados de una manera exitosa o que se den los remedios o que haya la receptividad incluso para atenderlos. En el clima jurídico que tú observas tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, o sea, ¿puede el ciudadano confiar que tiene las estructuras judiciales en sitio con suficiente independencia de criterio para sentir que va a ser protegido, que sus derechos de alguna manera van a ser protegidos, que va a haber atención a casos donde estos se violen? ¿O estamos hablando de una rama judicial que más que un aliado del ciudadano es cómplice de las estrategias de persecución y represión del Estado y en este caso en colusión con intereses privados y el capital? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, no es cuestión de que uno tenga confianza en los tribunales y quiera llevar los casos a los tribunales. Es que ese es el sistema.
Entonces, si usted tiene un caso, ¿dónde la va a llevar? Va a llevarlo a los tribunales que usted tiene disponible. Si es que vamos a tratar de que se resuelva un caso judicialmente o que de alguna forma se establezca una doctrina prospectiva que pueda resolver algún issue que esté aquejando a una clase de personas, porque nosotros llevamos casos de individuos, pero mirando hacia un cambio, no necesariamente para resolverle a esa persona individual. Y en ocasión hay que ir al tribunal y respectivamente de quién esté allí y cuál sea la mentalidad de ese cuerpo como cuerpo colegiado. En muchas ocasiones el tribunal no opera para darle una solución prospectiva al pueblo respecto a algunas violaciones que podrían ocurrir por parte del gobierno, porque es una rama del gobierno, pero ese es el cuerpo donde uno va y en ocasión pues usted logra gana algún caso que podría resolver, pero no es necesariamente que tenemos la confianza de que si llegamos allí nos van a resolver. Hoy en día es prácticamente lo contrario. Se pierden muchos más casos de derechos civiles de lo que se ganan en muchos renglones. Eso lo vemos mucho en el sector LGBT, en el sector del derecho de la mujer. También lo vemos en todo lo que tiene que ver con seguridad nacional. Y por lo tanto uno llega allí con la esperanza de que se pueda resolver algo y a veces se resuelve algo, a veces no. No por preferencia, sino porque ese es el sistema. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, en Puerto Rico... Sí. Y es que la pregunta la hago, o sea, no inocentemente, o sea, lo digo porque en el caso de Puerto Rico, más que nosotros o el ciudadano común tener la convicción de que el gobierno federal nos protege de los abusos de ese mismo gobierno, y estoy hablando específicamente del FBI, los crímenes donde el FBI parece haber estado involucrado o el exceso de violencia de Estado desde el brazo del FBI, uno no ve en la Corte Federal necesariamente una agencia de contrapeso a ese brazo represivo. Uno ve en el Tribunal Federal, de hecho, la extensión de un récord, ya no de aspectos judiciales, sino de puro imperialismo político, que está por encima de esa confianza que nosotros como ciudadanos podríamos tener. Y eso le añade un escenario distinto a los casos que se llevan en Puerto Rico. O sea, nosotros no sentimos que tenemos unas cortes federales protegiéndonos de esos abusos. Al contrario, el encubrimiento de actividades del FBI ha sido la constante, si no es el aval implícito desde la figura del Estado violento. No, sí. Vamos a una pausa y regresamos con esos comentarios a Puerto Crítico. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con William Ramírez, presidente de la ACLU en Puerto Rico. Y había unos comentarios por ahí que tuvimos que cortar un momentito, pero regresamos aquí. Sí, con respecto al Tribunal Federal, de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero le añadimos que lo mismo ocurre en los tribunales de Puerto Rico, donde nosotros no podemos llegar a un tribunal que va a resolver los derechos fundamentales del pueblo de una forma como nosotros la entendemos y lo vemos, de una forma proactiva, mirando hacia unos derechos fundamentales de los grupos vulnerables. Tenemos la alternativa de ir al Tribunal Federal y el Tribunal Federal pues prácticamente también incurre en la misma conducta de echar para el lado lo que nosotros entendemos deben ser los derechos fundamentales reconocidos y respetados de los ciertos grupos que usualmente son vulnerables, y eso incluye
no solamente los sectores LGBT, sector negro, sector inmigrante, sindicalistas, sino las personas que protestan en contra del gobierno, que muchas veces son victimizadas o agredidas o carpeteadas o encarceladas. Y vemos que en el Tribunal Federal tampoco conseguimos un remedio. Eso lo vimos recientemente, bueno, no tan reciente, pero llevamos el caso contra el FBI con relación a de Diego 444, cuando el FBI agredió a la prensa. Nosotros fuimos quien llevamos el caso se desestimó inmediatamente. Fuimos en apelación a Boston, donde nosotros planteábamos de que en efecto ahí se estaban violando derechos fundamentales y el juez federal había dicho que no. El primer circuito nos dio la razón, dice aquí aparenta que se dieron unas violaciones de derecho fundamental, derecho de expresión y la cuarta enmienda, que es el registro de allanamientos irrazonables. El caso regresa al tribunal de distrito y de nuevo el juez desestima el caso, pero ya no podía decir que no era inconstitucional, sino que dijo, bueno, puede que sea inconstitucional, pero el FBI tiene inmunidad. y por lo tanto, pues el caso pues se desestima. No hay una causa de acción que podemos conseguir un remedio. Ahí usted tiene un ejemplo de un tribunal federal que se la maquinó para no darle remedio a los periodistas por las agresiones del FBI. Sin embargo, está dispuesto a hacerlo en casos de la Policía de Puerto Rico. ¿Lo ves? Así es que eso es otro lugar que tenemos. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones, personas que dicen que son progresistas o que son personas de avanzada van al Tribunal Federal y se le critica porque dice, bueno, si usted es independentista o usted cree en ciertas cosas, porque usted va a ese tribunal colonial. Bueno, el Tribunal de Puerto Rico es colonial también. Pero, aparte de eso, usted tiene que ir porque si usted quiere tener un remedio en el foro internacional, usted tiene que agotar todos los remedios que tiene disponibles. Por lo tanto, cuando nosotros acudimos a ese tribunal, dicen, bueno, ¿por qué no van al foro internacional? Es que no podemos ir al foro internacional hasta que se agote todos los remedios. Y aún así, cuare si van a ver el caso, porque tenemos el otro problema que Puerto Rico no es un soberano en la comunidad internacional de los derechos humanos, en los foros. Por lo tanto, cuando presentamos un caso, que también lo hicimos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presentamos no contra Puerto Rico, contra el gobierno de Puerto Rico, sino contra el gobierno de Estados Unidos. Y ese fue el caso de Villas del Sol. Que lo vamos a discutir, y en ese foro, precisamente en ese foro ya internacional, hablando un poco de ese foro internacional y global, los casos de Snowden, Madden y Assange son casos pues, que obviamente el mundo entero ha estado muy pendiente. Casos en donde se ha descubierto, literalmente, se ha quitado la cubierta a todas las prácticas de espionaje a los ciudadanos y ciudadanas de los Estados Unidos a través de los medios masivos de comunicación, Internet, entre otras tecnologías. ¿Cómo esta conciencia, digamos, acaban de darle el Pulitzer a The Guardian y a otro medio estadounidense precisamente por la cobertura del caso de Snowden? ¿Cómo esta cobertura, digamos, y estos nuevos premios que se le dan a estas personas que originalmente fueron catalogadas como y estigmatizadas como traidores y hasta algunos cómplices del terrorismo y que hoy de alguna manera se celebran, cómo esto tú crees que empieza a tener o no algún tipo de impacto en lo que es la concienciación política en torno a los derechos civiles y a las libertades democráticas? Bueno, esos casos en particular son casos que la ACLU ha atendido y los issues involucrados también los ha atendido, y la ACLU tiene una posición de que estas personas se pueden catalogar como whistleblowers, ¿no? Son personas que delatan inconsistencias en la política del gobierno, abusos de parte del gobierno y
me quedé. Sí, Eso mismo. En la red de Estados Unidos, en la red cibernética, ¿no? Entonces, Snowden es un ejemplo donde la ACLU ha dicho de que el trabajo que Snowden hizo era un trabajo más patriótico que nada, en el sentido de que él lo que está delatando es las violaciones constitucionales y de derechos humanos de parte del gobierno contra sus propios ciudadanos, número uno. Y número dos, él advierte de que todo este data mining, que es la búsqueda de información en masa de su ciudadanía, lo único que ha logrado es violar derechos fundamentales y no ha logrado conseguir ninguna inteligencia que ayude a Estados Unidos. Y también delata de que el sistema simplemente no funciona. O sea que si ustedes lo que están buscando es más seguridad para Estados Unidos, esto no está funcionando y la ciudadanía debe saber que no es tan seguro. Y en ese sentido, él está haciendo un trabajo no en contra de Estados Unidos, sino a favor de la ciudadanía en Estados Unidos. Lo que ocurre es que en el proceso, pues saca una serie de documentos y se presume que esos documentos pueden estar violando la secretividad de información nacional. Al día de hoy no se ha probado que ese ha sido el caso ni en ninguno de los tres casos. Y por lo tanto, realmente se trata de unas personas que han delatado una serie de violaciones, han dado información que se supone que sea secreto de parte del gobierno, pero no necesariamente, porque no es siempre, no son, o sea, el secreto es que ellos están haciendo espionaje contra su propia ciudadanía. Por lo tanto, eso es información suya. Por supuesto. Miguel. Sí, ahora quería pasar al tema de la Policía de Puerto Rico, que sabemos que es una entidad que ustedes ya han identificado y llevan ya varios casos de violación de derechos de todo tipo, o sea, no solo contra los ciudadanos, sino dentro del propio cuerpo policial, violaciones a sus propios miembros. En este caso recuerdo haber seguido un caso de donde se le imponían unas prácticas religiosas a miembros de la policía que no necesariamente estaban cómodos con esas orientaciones y que están completamente fuera de lugar dentro de la figura del Estado. De hecho, vamos a hablar más tardecito del tema de los sectores fundamentalistas en Puerto Rico y su incursión en el gobierno. Pero te pregunto, ¿cómo ves el asunto de la policía con este cambia de liderato, la imposibilidad de implantar políticas públicas de regeneración, pues cuando hay abierta inestabilidad, digamos, en la cúpula y en los nombramientos y en el tiempo que tienen para familiarizarse con ese cuerpo y encauzar cambios y demás, cuando no están ahí lo suficiente ni siquiera? O sea, ¿cómo ven ustedes ese proceso y creen ustedes que es posible transformar ese cuerpo policial sin desmoralizarlo? Porque la impresión que tenemos los ciudadanos es que la violación y la opresión dentro del cuerpo policial hacia los ciudadanos se convierte casi que ya en una tradición. ¿Cómo uno altera esa cuando ya hay una cultura enraizada de opresión dentro del cuerpo policial que debería en todo caso protegernos y actuar a favor del ciudadano? Con esa pregunta regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán Y Emilio del Carril. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con William Ramírez, presidente del capítulo de Puerto Rico de la American Civil Liberties Union. Y había una pregunta lanzada por Miguel. William. Primero, no soy presidente, soy director ejecutivo. Ay, perdóname. Y segundo, para hacértelo más fácil, Unión Americana de Libertades Civiles. Muy bien, gracias. Okay. Bueno, la policía. Creo que Miguel menciona
la palabra cultura. Y de eso que se trata, es la cultura azul. Yo di una conferencia, yo me he pasado dando conferencias, pero di una conferencia en Utah, en el estado de Utah, que uno no espera que uno vaya a dar una conferencia allá, pero lo di, en Salt Lake City, donde habían policías, habían de todo en la audiencia, abogados, activistas, de todo. Y una de las cosas que estábamos hablando es que cuando se trata de un policía negro contra un joven negro, no estamos hablando de un caso donde necesariamente no hay racismo, porque no es el policía negro contra el joven negro, es el policía azul contra el joven negro. Se trata de ser azul. Y por lo tanto, tenemos un cuerpo policíaco que si lo vemos desde el punto de vista que son azules y no puertorriqueños, es una mentalidad policial paramilitar. Particularmente la policía de Puerto Rico, que comenzó como un cuerpo paramilitar para precisamente defender los intereses de la colonia cuando era la policía insular. En ese momento había una policía organizada en un pueblo donde prácticamente lo único que se necesitaba un sheriff como en los días de los vaqueros, porque no pasaba nada. Por lo tanto, el propósito de la policía realmente era mantener el status quo político. Y eso se vio entonces en la masacre de Ponce, que fue lo que trajo la ACLU a Puerto Rico por primera vez, en el 37. Wow. Ahora, la policía, la cultura de la policía sí se puede cambiar sin desmoralizar la policía. Y le voy a dar una anécdota. Cuando salió nuestro informe, llega a mi oficina uno de los sindicatos de la policía. El presidente era o es, no sé si todavía es, un miembro de la Fuerza de Choque, y entró a mi oficina bien pompeado con esas camisas apretadas, y yo lo miro y digo, ay, diablo. Y llega ahí y pregunta quién es William Ramírez. Yo soy William Ramírez, por poco digo que el otro era William Ramírez. Y me dice, mire, no estamos muy contentos con ese informe de ustedes y queremos discutirlo con usted. Y yo le pregunto, ¿y qué parte del informe lo disgusta a usted? Bueno, nos pinta a nosotros de cierta manera. ¿Qué parte del informe no es correcto? Bueno, no, todo es correcto. Todo es correcto, pero no hablan de que nosotros también tenemos unas condiciones, esto y lo otro. Yo le dije, bueno, usted no leyó el informe porque usted lo que leyó fue el resumen ejecutivo, porque en el informe nosotros abogamos por ustedes como trabajadores. Salud. Y que tienen pésimas condiciones de trabajo, y por lo tanto cuando empezaron a ver que la reforma de la policía no era solamente atacando las violaciones de derechos civiles, sino también las condiciones pésimas de estos trabajadores que son, pues se dieron cuenta que la reforma no era todo negativo para ellos. Y en la medida que se mecanice y se modernice un poco más la policía, que es parte de la reforma, también son mejores condiciones de trabajo. En la medida que se le dé el adiestramiento, que estén claros cuáles son los protocolos, tienen menos problemas y menos demandas. Y por lo tanto, la reforma realmente es lo mejor que le pudo haber pasado a la policía de Puerto Rico, si es que arranca. Con esto, parte de la pregunta de Miguel, ¿cuán difícil es que arranque cuando ya tenemos, me parece que vamos por 3, ya el tercero o el cuarto superintendente? En 5 años, 4 superintendentes, en 5 años, 4 secretarios de justicia. Ambos son necesarios para la reforma. O sea que la reforma todavía no ha arrancado. No ha arrancado, aunque el gobierno se sigue diciendo que ha arrancado y que han hecho muchos adelantos. Los desconozco. Yo he estado con los fiscales federales de la División de Derechos Civiles. Ellos tampoco ven que haya mucho movimiento, y hay mucha preocupación de que el actual secretario de Justicia se vaya a confirmar, porque el historial ha sido que se mantienen ahí por cierto tiempo y después, por alguna razón u otra, sale. Actualmente estamos viendo a Caldero tambaleando también, porque tiene algunos issues. Sí, por cierto, Tato Rivera Santana acaba de publicar un artículo en 80 grados, un poco hablando sobre su récord, sobre todo en el proceso y las protestas en Paseo Caribe, que fue uno de los que lideró la represión contra los manifestantes. Yo estuve allí como juez del Tribunal del Pueblo, y yo puedo decirle que él lideró todo ese movimiento donde agredieron a muchísimas personas seriamente. Así es que eso es uno de los factores. El otro factor es que, como me preguntaron los otros días si yo favorecía a Caldero, nosotros no endosamos a ningún jefe de la policía, simplemente señalamos lo que tenemos sobre esa persona,
Y aunque no tengamos algo personal contra él, que sepamos, el punto que traímos fue que estamos hablando de una persona de la vieja guardia que estuvo ahí en el alto mando durante todos los periodos que nosotros nos quejamos y no fue parte de la solución. Y cuando uno no es parte de la solución, uno es parte del problema. Sin duda alguna. William, mencionaste el condominio de Diego 444 y eso me toca muy de cerca porque yo básicamente nací y me crié en el de Diego 444 y muchas personas que reconozco como familia fueron perseguidas y agredidas ese día. Y un poco habla eso también de la violencia cotidiana de parte del Estado, tanto el Estado, si queremos llamarle así, metropolitano o imperial y el Estado colonial o estatal. ¿Cómo eso también se ha visto reflejado en otras comunidades, como por ejemplo la comunidad dominicana, la comunidad LGTB, las comunidades de los no creyentes que ahora están teniendo una voz muy clara? Loíza, cuando nosotros comenzamos a investigar a la Policía de Puerto Rico, nosotros, la ACLU, porque yo llevo más tiempo todavía porque yo estuve en el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles en los años 80, que en aquel momento tenía el caso de Cerro Maravilla y se estaba investigando el Escuadrón de la Muerte y una serie de otras cosas y violencias por todos lados y lo de Vieques también. Y en aquel momento se nos metieron en la oficina, nos desmantelaron la oficina y en la ACLU cuando empezamos nuestra... ¿La Policía de Puerto Rico? Sí. Y en la ACLU cuando comenzamos nuestra investigación, en 2 ocasiones nos desmantelaron la oficina también, así es que son 3 para mí. Así es que... Y en el proceso de investigar a la policía, comenzando en el 2006, nos tiramos por toda la isla a investigar alegaciones de que la policía estaba incurriendo en violaciones de derechos humanos contra personas sin hogar, usuarios de droga, que participaban en el intercambio de jeringuillas, que es un programa federal. Y nos tiramos 3 abogados y abogadas de Puerto Rico, con 3 abogados y abogadas de nuestra oficina de política sobre la droga en California. Llegaron 3 de allá, de Santa Cruz, y entre los 6 corrimos la isla completa en diversos lugares y confirmamos que en efecto se estaban dando serias violaciones de derechos humanos contra el sector vulnerable de personas sin hogar, pero muy serias. Y son tantas que no va a dar el tiempo para discutirlo. De ahí brincamos a alegaciones de que estaban incurriendo en lo que se llama racist policing, o haciendo trabajo policíaco de forma racista en Villa Cañona, en Loíza. Y nos tiramos para Villa Cañona y pudimos ver cómo la policía de forma racista atacaba a estas personas y llevamos 2 casos. Uno de ellos se transó, el otro no me acuerdo cómo paró el caso, pero en esa comunidad pues la policía agredía a las personas llamándonos nombres racistas. Y una de las cosas que se trajo fue que, miren, muchos de los policías son negros y ahí pues viene de nuevo, no son negros, son azul. Porque es la policía con la mentalidad de que el negro es un vago y lo que está haciendo es vendiendo droga, cuando ahí 90 y algo % de las personas son personas que trabajan, son personas que, pues, muy decentes, que no están incurriendo en ninguna conducta delictiva. Lo mismo ocurre en los residenciales, en los caseríos. Y de ahí entonces brincamos al sector inmigrante. Primordialmente conocemos el sector dominicano, pero aquí hay una comunidad creciente de chinos. Yo estoy trabajando con esa comunidad. Esa comunidad llega casi a 20,000 personas. Y esa comunidad es bien callada, no delata a nadie, no habla de su situación, pero están muchas veces son agredidos de diversas formas. Y llegan obviamente por el tráfico humano a través de la República Dominicana en muchas ocasiones y algunos se quedan en Puerto Rico. Ha ido creciendo esa comunidad y estamos trabajando con ella también. Así es que la Policía de Puerto Rico sí ha incurrido en conducta que ha sido violatoria de diversas comunidades. La última que se ha mencionado mucho, pero no es que sea reciente, sino que se habla de eso ahora, es la comunidad LGBT. La Policía de Puerto Rico en muchas ocasiones intimida particularmente el sector trans, donde yo he recibido llamadas de personas que dicen
la policía no permite que yo salga de mi casa a la calle, porque si salgo a la calle me van a arrestar. Porque la presunción es que sale a la calle para hacer trabajo sexual. Y obviamente eso no se puede hacer, lo están manteniendo rehén en su propia casa. Y una serie de otras cosas, son muchas. Pero sí, todas estas comunidades, y claro, la mujer siempre ha sido una persona vulnerable ante la policía por diversas razones. La policía no la respeta en muchas ocasiones, le falta respeto. Lo vimos en las protestas, se ha visto en otras situaciones donde la policía pues muchas veces para a una joven y le tira piropo, le dice, pero aparte de eso, la policía no responde cuando cuando se le pide ayuda en situaciones de violencia de género, en particular violencia doméstica. Y hemos visto cómo mujeres han acudido a la policía, no han conseguido la ayuda y luego son asesinadas. Y nosotros tenemos actualmente un proyecto para trabajar con eso. Miguel. Sí, un poco enfatizándonos o adentrándonos en este tema de la cultura dentro de la policía. Observamos que muchas veces el cuerpo policial, para justificar sus acciones represivas, ya no es tanto el creer que ellos son pues un brazo paralelo de la justicia, sino que ellos, privada y a veces públicamente, se declaran responder a una justicia divina. Y esto a lo que voy es al intervencionismo de sectores cristianos con distintos niveles de fundamentalismo en las estructuras del Estado. Y me refiero no solo acceso privilegiado a la rama ejecutiva y a la rama legislativa, el cabildeo activo, algunas de las cosas a las cuales tienen derecho como ciudadanos, que se respetan y demás, pero hablamos de un desbalance de influencia dentro del Estado de parte de sectores cristianos. Es algo que vemos que está ocurriendo en Estados Unidos también, un activismo peligrosísimo, porque parecería entender que opera desde una noción de supremacismo moral, que ellos están por encima del Estado y de las constituciones, porque persiguen una justicia divina. ¿Se ven ustedes involucrados en este tipo de casos? ¿Lo ven como una amenaza no solo en la jurisdicción de Puerto Rico, sino en Estados Unidos también? Y el poder que están alcanzando estos sectores fanáticos, digamos, de ortodoxia religiosa. Sí, todo el tiempo. La ACLU ha sido la organización que, bueno, somos bufete también, que más casos ha llevado de este tipo, el Estado trabajando con el sector religioso para adelantar unos principios religiosos. Nosotros hemos sido la organización que más casos de ese tipo ha llevado, pero también más casos ha llevado defendiendo el derecho al culto de los individuos. Ambas cosas. Seguro. Entre los casos que nosotros hemos conocido, que han llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos y que hemos ganado, es el caso de la iglesia Babalu Aye versus Hialeah. Ese es un caso en 93. Tenemos el caso de Allegheny County, Pennsylvania versus ACLU en el 89, que tiene que ver con los símbolos religiosos en edificios públicos. El caso de McCreary County, Kentucky versus ACLU también en el 2005. Y ahora hay un caso pendiente en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, no se ha resuelto todavía, que tiene que ver precisamente con el issue que se presentó los otros días en Puerto Rico de oración cristiana en la legislatura. Y ese caso está pendiente. La ACLU ahí no somos los abogados principales, pero hemos comparecido como amigos del tribunal, en el Tribunal Supremo. Buenísimo. Miguel, vamos a una pausa y William, y regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con William Ramírez, el Executive Director of ACLU o American Civil Liberties Union de Puerto Rico. Unión Americana de Libertades Civiles. Es la cosa. Boricua. Entonces, en esa discusión, William, me habías comentado que se había quedado un caso importante en la pregunta de Miguel y sí. Sería bueno. Sí, yo mencioné casos en Estados Unidos, pero el caso más reciente que tenemos en Puerto Rico es el caso del policía ateo, donde hemos demandado a la policía de Puerto Rico precisamente por querer obligar a este oficial de la policía a participar en oración cristiana cuando él es ateo. William, la ACLU ha sido y fue una fuerza importantísima en parar lo que se vino a conocer como cateo patrio en las pasadas fiestas de la calle San Sebastián. Y a la misma vez ustedes están siendo una voz y están siendo una presencia importante en lo que es por llamarle así, la reestructuración del proceso de vigilancia en las justas en Ponce, las justas universitarias en Ponce, que uno de los argumentos se ha dicho, ¿no? Uno de los argumentos es que las justas llevan años haciendo este tipo de control poblacional. ¿Cómo ves, existe alguna relación entre este tipo de cateos patrios y represiones de parte del Estado, las presiones policíacas en términos de estrategias de contrainsurgencia y control social? Sí, mira, es exactamente lo mismo. Cuando el Estado interviene con los ciudadanos para detener la expresión, está incurriendo en violaciones de derechos fundamentales garantizados en la Carta de Derechos tanto de la Constitución de Puerto Rico como de Estados Unidos, y además son derechos humanos reconocidos universalmente. ¿Qué pasa? Cuando usted interviene con una persona que quiere entrar a una ciudad o a un parque público o a alguna acera pública, que es el caso de los testigos de Jehová también, donde nosotros también comparecimos como amigos, y usted quiere entrar a esa ciudad o a ese parque público, usted no tiene que pedirle permiso al Estado. Lo que estaba ocurriendo en San Juan, por ejemplo, era que usted llegaba a cierto punto, se acercó a la ciudad, luego se quitó, pero eso no cambia el asunto. Se ponen unos puntos de cateo y usted, para poder entrar a esa ciudad, usted va al gobierno municipal y le dice: usted, por favor, ¿me deja entrar? Sí, si usted se somete a un cateo, aun cuando la Constitución dice que el Estado no lo puede catear. Y usted entonces voluntariamente, entre comillas, cede ese derecho que atenta contra un derecho garantizado por la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la Carta de Derechos de Puerto Rico. Pero no solamente es la Cuarta Enmienda, que es el registro y allanamiento irrazonable, es el derecho de expresión, porque el caminar en los foros públicos y acceder los foros públicos es un derecho garantizado de expresión. Lo mismo ocurre cuando hay protesta. Cuando usted se manifiesta en una protesta, eso es un derecho de expresión que usted tiene, que es lo mismo que caminar en los foros públicos, porque cuando usted protesta en la calle, eso es una forma de expresión en el foro público, distinto a si es una entidad privada. Por ejemplo, usted va a Disney, que se mencionó tanto durante este proceso. Disney es un parque privado. Y usted entra o no entra si ellos quieren dejarte entrar. Lo que no pueden hacer es discriminar por raza y otras cosas, género o lo que sea, pero ellos pueden negarte la entrada. Pero ningún gobierno puede negarte la entrada de una parte de la ciudad a otra parte de la ciudad, o caminar por la calle a protestar so pena de que te vayan a agredir la policía en el caso de las protestas, o que no te dejen entrar a la ciudad, o si usted alega que usted tiene un derecho, se expone a posiblemente violencia de algún oficial que entiende que usted le está faltando respeto. Y todo eso, esa escena era posible
durante esa cuestión del viejo San Juan. Y en Ponce también. En Ponce, bueno, tuvimos que demandar porque tan pronto se mencionó a Ponce, que nosotros desconocíamos, se insinuó que nosotros no demandábamos a Ponce. Supongo que la insinuación era que estábamos aliados políticamente, cosa que no es el caso, pero eso lo tiran. Y no tuvimos que hacer nada porque la misma alcaldesa María Mayita Meléndez nos llamó, dijo, vamos a hablar, a ver qué podemos hacer. No hay necesidad de demanda. Y en efecto, fue así. Nos reunimos con ella, fue muy receptiva, entendió nuestros planteamientos, el jefe de la policía, el comisionado de la policía Ponce, lo entendió también, vimos el plan, entendíamos que el plan sí tenía algunos aspectos preocupantes, aunque no era lo mismo que San Juan, no era tan abarcador, pero sí había unos aspectos, le hicimos unas recomendaciones y la acataron. La implementaron y todo fluyó bien. Dicen que fue la fiesta más próspera que han tenido porque fluyó más tráfico. Mira, Miguel. Sí, y ahora quería una pregunta, digamos, de carácter más personal, que nos da curiosidad, o sea, personas como tú que se involucran en este tipo de gestión profesional, pero que también requiere un envolvimiento, digamos, humano, personal y demás en el asunto. O sea, ¿te has sentido tú, en tu carácter personal, vulnerable a violaciones de derechos? Sí. O sea, ¿te has sentido victimizado, discriminado o agredido desde la institucionalidad del Estado? Bueno, victimizado no, porque yo no soy una persona que me siento colonizado. Y en ese sentido, yo ocupo el momento y yo tomo control. Pero sí he sido señalado. Cuando presentamos la demanda del FBI, a mí se me detuvo, unos agentes federales me detuvieron en mi oficina por 2 horas. Me leyeron los derechos, no sé por qué, no había nada, simplemente pues una forma de intimidarme, yo no me dejé intimidar. La oficina se me metieron en 2 ocasiones durante la investigación de la policía, me la desmantelaron por completo, habían carros estacionados frente a mi casa en otras ocasiones, y yo he pasado por todas esas cosas, y pues eso es parte del trabajo, el que se asusta fácilmente por estas cosas, pues obviamente no puede hacer este trabajo. Y en esa misma línea tal vez habría que hacerse muchas preguntas y a la misma vez responder de diferentes formas a través de la información, a través de la denuncia, a través de medios como este y otros que buscan y le dan espacio a personas como Snowden y otros para defender esas libertades civiles, para profundizar esas prácticas democráticas, porque de otra manera nos las van a quitar y vamos perdiendo. Bueno, yo siempre he dicho, y lo digo en todos los lugares donde hablo, yo me paso viajando, dando conferencias, de que la prensa tiene un papel muy importante en esto de la transparencia en el gobierno y de la protección de trabajadores de derechos humanos. Porque, de hecho, si yo no hubiera sido una persona, lo que llamamos high profile en la prensa, durante esa época que me estaban pasando estas cosas, quién sabe lo que pudo haber ocurrido. El estar high profile en la prensa me ayudó en el sentido de que es más difícil que uno esté haciendo el trabajo que haga y que se sepa que uno está haciendo ese trabajo y que le ocurra algo y lo relacionan enseguida con el trabajo, ¿no? Y en la medida que no se cubra esas noticias, pues podría pasar cualquier cosa y uno jamás va a saber por qué ocurrió. Y obviamente en la medida que el pueblo se eduque más sobre los derechos humanos y se cubran estas noticias, mejor preparado está el pueblo para enfrentar a su gobierno abusador. Y todos los gobiernos abusan. Esto no es único en Puerto Rico, la policía de Puerto Rico no es la única que incurre en esta conducta. Nosotros hemos tomado acción contra muchísimos cuerpos policíacos y los tenemos en reforma en diversos lugares. Los Ángeles, Cincinnati, tenemos a Nueva York ahora, tenemos, yo hice una listita aquí, Miami, New Orleans, yo estuve allí para la reforma de la policía de New Orleans, Oakland, California y muchísimos más. Esto ocurre en todos lados.
Y todos los gobiernos incurren en esta conducta. Los cateos estaban ocurriendo en Nueva York, llegó un nuevo alcalde y el tránso dijo, yo no lo voy a hacer más. Y se está negociando en estos momentos. Yo estoy participando en eso porque se nos pidió ayuda aquí en la Club de Puerto Rico, ya que teníamos tanta experiencia trabajando con la policía por muchos años. Y una de las definiciones clásicas beberianas del Estado es precisamente aquel que tiene el monopolio legítimo de la violencia. Y por otro lado, bien sabemos que hoy eso se ha compartido también con el mercado. Y esa violencia, lamentablemente, la estamos viviendo de manera desigual todos los días. Entonces, más que eso, democraticemos la solidaridad, democraticemos la resistencia a esas violencias para crear nuevas ciudadanías donde la democracia sea mucho más profunda. Muchas gracias, William Ramírez, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hoy. Gracias, Miguel Rodríguez Casellas, como siempre, desde Sydney, Australia, y muchas gracias, Natalia Suárez, por ser nuestra técnico. Esta serie de la democracia la continuamos la semana que viene con el licenciado y profesor de la Universidad de Puerto Rico, Efrén Rivera Ramos. Hasta la semana que viene. Voy a tener a mi amiguito.